La sala de reuniones de la tejeduría Buena Vista estaba en silencio. De aquel silencio que pesa más que cualquier grito. Ivanhoe sostenía el credencial en la mano, todavía con el delantal puesto, los dedos helados. Norval, sentado en la punta de la mesa, empujó hacia ella una hoja de despido recién firmada y dijo, sin mirarla bien a la cara, «Firma aquí y puedes irte. Aquí no es lugar para gente del campo, Anne». Fue en ese instante que la puerta se abrió y el doctor Ventura entró con una carpeta de cuero bajo el brazo, seguido por el propio Bellarmino, apoyado en el bastón, los ojos húmedos antes incluso de empezar a hablar. «Antes de que esta joven firme cualquier cosa», dijo el abogado, «el señor Norval necesita oír una historia de hace 30 años». Norval frunció el ceño. «¿Qué historia? ¿Qué historia?» Y Bellarmino, con la voz temblando, respondió mirando directamente a Ivanhoe. «La historia de un hombre que me dio todo lo que tenía, sin pedir nada a cambio, y que yo pasé la vida entera debiendo. Ella es nieta de él, Anne, y a partir de hoy, ella es la nueva socia mayoritaria de esta empresa». El papel de despido cayó de la mesa. Nadie se movió para recogerlo. Para entender cómo se llegó a ese momento, es preciso volver mucho antes, a una tarde polvorienta, en una pequeña finca, cuando dos hombres, aún jóvenes, se daban un apretón de manos que el tiempo insistió en no dejar morir. Ivanhoe llegó a la gran ciudad en una mañana de llovizna fina, con una maleta de cartón atada con cordel y una dirección anotada en un pedazo de cuaderno. Tenía 28 años, manos callosas de quien sabía lidiar con tierra y animales, y un modo callado de andar, como si pidiera disculpas por ocupar demasiado espacio en el mundo. Venía del sitio Vista Alegre, un pedazo de tierra pequeño donde había crecido al lado del abuelo Anacleto y de la abuela Dita, los padres de ella. Zeca y Rosalba también vivían por allí, en una casa vecina, sacando el sustento de la finca como siempre habían hecho. No faltaba amor en aquella familia, solo faltaba dinero. Y fue por eso que Ivanhoe decidió probar suerte en la ciudad, prometiendo mandar noticias y ayudar como pudiera. «Ve con Dios, hija mía», dijo Anacleto en la despedida, sujetando las manos de ella entre las suyas, ásperas de décadas de asada. «El trabajo no avergüenza a nadie. Vergüenza es maltratar a quien trabajan». Ivanhoe guardó esas palabras como quien guarda dinero sudado, sin saber que un día ellas tendrían aún más sentido. En la ciudad, el primer empleo que consiguió fue en la tejeduría Buena Vista, una fábrica de tejidos grande, con máquinas ruidosas y pasillos largos, donde entró como auxiliar de limpieza y apoyo administrativo. No era el trabajo de sus sueños, pero era honesto. Ivanhoe siempre llegaba antes que todo el mundo, con el uniforme impecable y un buenos días sincero para cada persona que cruzara su camino. La empresa pertenecía a la familia de Bellarmino, un hombre de más de 70 años que la había fundado décadas atrás y que ahora vivía más retirado, dejando la dirección del día a día en manos del hijo, Norval. Bellarmino todavía aparecía de vez en cuando, sentado en un sillón cerca de la recepción, observándolo todo con ojos que parecían guardar historias antiguas. Norval, por su parte, tenía un modo de tratar a los empleados que hacía que todo el mundo bajara la cabeza cuando él pasaba. Creía que el dinero y el apellido daban derecho a humillar a quien trabajaba con las manos, y no perdía la oportunidad de recordarle a Ivanhoe de dónde venía. «Ese es del campo», comentó él cierta vez, lo bastante alto para que ella lo oyera, mientras conversaba con un gerente en el pasillo. «Se nota por la forma de hablar. Me pregunto hasta cuándo va a aguantar aquí a Ivanhoe». Se tragó las palabras en seco y siguió limpiando el pasamanos, el rostro ardiendo, pero las manos firmes. No había llegado hasta allí para dejarse vencer por palabras de gente
arrogante. Fue en una de aquellas mañanas difíciles que conoció a Osvaldo, hijo de Noribal y nieto de Belarmino, que trabajaba en el sector de creación de estampados de la fábrica. A diferencia del padre, Osvaldo saludaba a todo el mundo por su nombre. Preguntaba cómo había sido el fin de semana. Y un día, al ver a Ivanaid sola en el comedor, se sentó a su mesa, sin ceremonias. «Tú eres nueva aquí, ¿verdad? Me di cuenta de que llegas siempre más temprano que todo el mundo», dijo él, sonriendo. «Soy del interior», respondió Ivanaid, un poco a la defensiva, esperando alguna burla. «Allá uno se despierta con el sol. Eso es bonito», dijo Osvaldo, sin ironía ninguna en la voz. «Ojalá más gente aquí tuviera esa costumbre». Aquella conversación simple, sin ninguna burla, fue como agua en tierra seca. Ivanaid no supo explicar, pero sintió que, por primera vez, desde que llegara a la ciudad, alguien la veía como persona, no como etiqueta de donde había nacido. En los meses siguientes, los dos se fueron acercando poco a poco, entre conversaciones en el comedor, favores intercambiados y risas discretas en los pasillos. Osvaldo prestaba libros, Ivanaid enseñaba recetas del campo, y sin darse cuenta, un sentimiento fue creciendo, despacio y sincero, como planta que crece sin prisa, pero crece fuerte. Mientras tanto, Belarmino, desde su sillón cerca de la recepción, lo observaba todo con una atención que nadie notaba. Había algo en el modo de Ivanaid, en la manera en que pronunciaba ciertas palabras, en el apellido escrito, en la ficha de admisión, que removía un recuerdo antiguo, guardado desde hacía 30 años, en un cajón de la memoria que él mismo evitaba abrir. 30 años antes, Belarmino no pasaba de un muchacho sin posesiones, intentando montar un pequeño negocio de tejeduría en una ciudad que apenas conocía. Faltaba dinero para comprar los primeros telares, y faltaba también alguien que creyera en él. Fue en un viaje al interior, buscando proveedores de algodón, que conoció a Anacleto, dueño de un sitio modesto, pero de corazón generoso. Los dos se encontraron por casualidad en una hospedería sencilla. Compartieron una mesa en la cena y conversaron toda la noche sobre sueños, dificultades y ganas de triunfar. Al saber que el muchacho necesitaba un empujón para empezar, Anacleto hizo algo que nadie esperaba. Ofreció los ahorros de toda una vida de trabajo en el campo, guardados con sacrificio, para que Belarmino comprara los primeros equipos. «No quiero tu dinero de vuelta en doble, ni interés», dijo Anacleto aquella noche, apretando la mano del muchacho. «Solo quiero que, si un día esto se convierte en algo grande, no olvides de dónde vino el primer empujón. Un día, cuando usted pueda, retribuya con justicia, no con prisa, para formalizar aquel gesto». Los dos fueron hasta el registro civil de la ciudad vecina y registraron una carta sencilla, escrita a mano, prometiendo que, cuando la empresa prosperara, Anacleto o sus descendientes tendrían derecho a una parte relevante del negocio, como reconocimiento por aquel apoyo inicial. La carta quedó guardada en los archivos del registro, esperando el día en que alguien fuera a buscarla. Belarmino usó aquel dinero para comprar los primeros telares, contratar a los primeros empleados. Y así nació la tejeduría Buena Vista. Los negocios crecieron, los años pasaron, y la vida agitada de la ciudad fue, poco a poco, empujando aquel recuerdo hacia un rincón de la memoria. No por maldad, sino por cobardía, Belarmino fue aplazando el día de buscar al viejo amigo y cumplir lo que había prometido, y cuanto más aplazaba, más difícil se hacía enfrentar el propio silencio. Años después, ya con la empresa consolidada, incluso intentó localizar a Anacleto, pero las direcciones antiguas no llevaban a ninguna parte, y la vergüenza de aparecer después de tanto tiempo, sin ninguna satisfacción,
lo hizo desistir más de una vez. Cuando Ivanaid empezó a trabajar en la fábrica, Belarmino reparó en el apellido de ella en la ficha de admisión y sintió que el corazón se le aceleraba. No quiso precipitarse, ni llamar la atención, pero empezó a observar a la joven con discreción, fijándose en su modo de hablar, en las costumbres sencillas, en la educación que solo se aprende en casa de gente seria. Pidió, con cuidado, que el doctor Ventura, el abogado de la familia, desde hacía muchos años, investigara discretamente el origen de ella, sin que nadie en la empresa supiera el motivo. La confirmación llegó en pocas semanas y Benaid era, de hecho, nieta de Anacleto, el mismo hombre que décadas atrás había apostado todo por un muchacho desconocido. Belarmino pasó noches sin dormir bien, dividido entre la alegría de reencontrar, aunque fuera de lejos, un trozo de aquella amistad antigua y la vergüenza de darse cuenta de cuánto tiempo debía aquella deuda. Decidió, entonces, no apresurarse. Quería primero entender qué tipo de persona era Ivanaid, si el carácter del abuelo se había mantenido vivo en ella, antes de revelar cualquier cosa, y, día tras día, vio confirmado todo lo que esperaba. Vio a la joven tratar a cada compañero con respeto, trabajar con honestidad, incluso cuando nadie estaba mirando, y aguantar, con dignidad y sin responder, las groserías del propio hijo. Mientras tanto, la relación entre Ivanaid y Osvaldo se hacía cada vez más cercana. En una tarde de lluvia, los dos quedaron atrapados en el cobertizo de atrás, esperando a que bajara el agua, y fue allí que Osvaldo, sin ceremonias, dijo lo que sentía. Sé que tal vez esto no debería importar, empezó él, un poco cohibido, pero quería que supieras que para mí tú eres la persona más correcta que he conocido aquí dentro. Y no es solo admiración. Ivoneide es más que eso. Ella sonrió, sintiendo que el rostro se le calentaba. También siento algo parecido, Osvaldo. Solo tengo miedo de lo que dirá tu padre a mi padre, respondió Osvaldo. Serio, tiene una forma de ver el mundo que yo no comparto. No voy a dejar que su prejuicio decida mi corazón. Fue exactamente ese tipo de acercamiento el que despertó la ira de Noravold. Al darse cuenta del interés del hijo por la chica de la limpieza, como insistía en llamar a Ivanaid, se sintió ofendido en su orgullo, temiendo lo que los otros directores y socios pudieran pensar. Decidió entonces armar un modo de librarse de ella antes de que aquello se convirtiera en un problema mayor para la familia. Aprovechando un pequeño error en el archivo de una factura, error que en realidad había cometido otro empleado, Noravold resolvió usar el caso como pretexto. Convocó una reunión de urgencia, llamó a Ivanaid a la sala principal y preparó los papeles de despido, decidido a acabar con aquello de una vez por todas. Lo que él no sabía era que, aquella misma mañana, Belarmino había decidido finalmente actuar. Después de meses observando, probando su propio corazón y venciendo la vergüenza antigua, había citado al doctor Ventura para el día de rescatar la carta guardada desde hacía 30 años en el registro y por fin cumplir la promesa hecha a Anacleto. La reunión empezó tensa. Noravold, sentado en la punta de la mesa, hojeaba los papeles con aire de quien ya había decidido todo, antes, incluso de oír cualquier explicación. Ivanaid, llamada con prisa, entró en la sala todavía con el delantal, sin entender bien el motivo de tanta urgencia. Hubo un error grave en el archivo de las facturas, dijo Noravold, sin rodeos, y lamentablemente vamos a tener que prescindir de sus servicios. Ivanaid sintió que el suelo faltaba, pero mantuvo la postura erguida. Puedo saber exactamente cuál fue el error. Estoy segura de que puedo explicar. No hace falta que se explique, cortó Noravold.
empujando la hoja de despido sobre la mesa. Firma aquí y puede irse. Aquí no es lugar para gente del campo, Anne. Fue en ese exacto instante que la puerta se abrió y el doctor Ventura entró, con la carpeta de cuero bajo el brazo, seguido de cerca por Belarmino, apoyado en el bastón, los ojos ya humedecidos, antes, incluso, de empezar a hablar. Antes de que esta joven firme cualquier cosa, dijo el abogado, con la voz firme, el señor Norroval necesita oír una historia de hace 30 años. Norroval frunció el ceño, sin entender. ¿Qué historia es esa, padre? ¿Qué asunto es este ahora? Belarmino caminó despacio hasta quedar frente a Ivanhoe, y fue mirándola directamente a ella que empezó a hablar, la voz embargada por la emoción que había contenido tanto tiempo. Hace 30 años, un hombre llamado Anacleto me dio los ahorros de toda una vida para que yo pudiera abrir esta empresa. No pidió nada más que una promesa, que un día, cuando el negocio prosperara, yo retribuyera con justicia. Dejé esa promesa guardada en un registro y dejé que la vergüenza me impidiera cumplirla durante demasiado tiempo. Hizo una pausa, respirando hondo. Ivanhoe, hija mía, tú eres nieta de ese hombre. Y, según el documento que está en esta carpeta, tú eres, a partir de hoy, socia mayoritaria de la tejeduría Buena Vista. El silencio que tomó la sala fue absoluto. Ivanhoe se llevó las manos a la boca, sin poder decir nada, mientras las lágrimas empezaban a correr. Norroval, pálido, miraba del padre a la joven, intentando entender cómo aquello era posible. Eso no puede ser verdad, murmuró él, la voz fallando. Ella trabaja en la limpieza. Ella es nieta de un hombre que confió en mí cuando nadie más confiaba, respondió Belarmino, sin alterar el tono, pero con una firmeza que no dejaba duda. Y tú, hijo mío, necesitas aprender que la dignidad no se mide por el cargo que ocupa la persona, sino por el carácter que lleva. Ivanhoe trabajó aquí con más honestidad que mucha gente de cargo alto que ya pasó por esta empresa. El doctor Ventura abrió la carpeta sobre la mesa y mostró el documento antiguo, con la letra todavía legible de Anacleto y la firma de un Belarmino mucho más joven. El documento es válido y ya ha sido confirmado por el registro. A partir de esta fecha, la señora Ivanhoe detenta participación mayoritaria en la empresa. Conforme a los términos acordados en aquella época, Norroval, sentado, parecía más pequeño que la silla en la que estaba. Después de unos segundos en silencio, se levantó despacio y por primera vez, desde que Ivanhoe lo conocía, bajó la cabeza ante ella. Te traté mal, dijo él, con dificultad, y me avergüenzo de ello ahora. Te pido disculpas, de verdad, no sabía la historia, pero eso no justifica la falta de respeto. Espero que podamos empezar de nuevo. Ivanhoe, todavía emocionada, respiró hondo antes de responder. Mi abuelo siempre dijo que el trabajo no avergüenza a nadie, y qué vergüenza es maltratar a quien trabaja. Acepto su pedido de disculpas, señor Norroval, porque creo que las personas pueden cambiar cuando reconocen su propio error. Y prometo que, como socia de esta empresa, trataré a cada empleado con el respeto que yo misma hubiera querido recibir desde el primer día. Osvaldo, que había entrado en la sala momentos antes, sin poder ocultar la sonrisa emocionada, se acercó a Ivanhoe y le tomó la mano delante de todos. Yo ya sabía que eras especial antes de saber de cualquier documento, dijo él, bajito, solo para que ella oyera. Esto solo confirma lo que mi corazón ya había decidido en los días siguientes. Belarmino insistió en ir personalmente a buscar a Anacleto al campo, llevando a Ivanhoe consigo en el viaje. Cuando el coche se detuvo frente a la casa sencilla del sitio Vista Alegre, Anacleto salió a ver quién llegaba y, al reconocer el rostro envejecido del muchacho que había conocido décadas antes,
Se quedó parado un instante, sin creer. «Don Anacleto», dijo Belarmino, con la voz temblando, caminando hacia él con el bastón. «Vengo a pagar una deuda que atrasé por vergüenza y cobardía. Traje de vuelta mucho más que dinero. Traje la gratitud que debía haber mostrado hace mucho tiempo». Los dos viejos amigos se abrazaron largamente allí en medio del patio, delante de Ivanaid, Dita, Seca y Rosalba, todos emocionados con la escena. Anacleto, sonriendo entre lágrimas, dijo solamente: «Yo sabía que un día esto se iba a resolver, no por la prisa, sino por la justicia». Con el tiempo, Ivanaid asumió su papel en la empresa con la misma humildad y dedicación de siempre, ganándose el respeto de todos, inclusive Gino Ribao, que poco a poco fue cambiando el modo de tratar a quienes trabajaban a su lado. La relación entre Ivanaid y Osvaldo floreció y, meses después, los dos anunciaron el noviazgo en una fiesta sencilla en el propio sitio Vista Alegre, con las dos familias reunidas, uniendo, por fin, el campo y la ciudad en un solo abrazo. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza nunca estuvo solo en el dinero guardado, sino en la palabra cumplida. Anacleto no prestó solo ahorros, prestó confianza y Belarmino, incluso después de años de silencio y vergüenza, encontró el coraje para honrar aquello que había prometido. A veces la vida nos pone delante de personas a las que juzgamos por la apariencia, por el empleo sencillo o por el acento del interior, sin imaginar la fuerza y la historia que llevan dentro. Queda la invitación a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien demasiado rápido, sin conocer el camino que esa persona recorrió hasta llegar allí? ¿Y cuántas deudas de gratitud nosotros mismos todavía tenemos por pagar, aunque sean deudas del corazón? Si esta historia te tocó de alguna forma, deja aquí en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. No olvides suscribirte al canal Cree para seguir las próximas historias, porque por aquí siempre creemos que toda vida sencilla merece ser contada con la emoción que realmente tiene.